Hoy quiero presentaros en este vídeo al rey y emperador Felipe II. Debemos tener en cuenta que la historia de España y Europa en el siglo XVI no se puede comprender si no estudiamos a este rey. Fue un rey con una política muy universal, su presencia se hizo sentir en todos los niveles de la vida de la época. Viajó por la península para conocer sus territorios, las dificultades y en definitiva todo sobre uno de sus reinos. No heredó el título de emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, ni sus territorios, pero aún así era el monarca más poderoso de Europa en su época. Fue un hombre completo, encerrado en la burocracia, muy religioso, un gobernante prudente y a la vez que se arriesgaba mucho. Monarca absolutista que heredó poderes sin limitaciones y a los que dotó de muchos recursos. Monarca austero y preparado para las labores de gobierno. Fue apodado como Felipe II el Prudente. Nace en Valladolid el 21 de mayo de 1527. Era el hijo primogénito del rey emperador Carlos I de España y V de Alemania y su mujer Isabel de Portugal. Su educación para ser rey y emperador fue inculcada desde muy joven, encargándose de ello, Juan Martínez Silíceo, catedrático de la Universidad de Salamanca, y Juan de Zúñiga, comendador de Castilla, aunque su padre también se encargó de ello. Fue instruido en amor a las artes y las letras, latín, italiano, francés y en el oficio de las armas. A los 11 años murió su madre, algo que lo marcó para siempre. Asumió varias veces las funciones de gobierno por ausencia de su padre, siempre bajo la tutela de un consejo de regencia, ya que su padre tuvo que desplazarse para intentar solucionar los conflictos en el Imperio, Países Bajos, y Alemania. Esto le otorgó de experiencia en el gobierno antes de convertirse en rey. Asumió el trono tras la abdicación de su padre en 1556 y gobernó hasta 1598. Su gobierno se apoyó en consejos, secretarios reales y una poderosa administración centralizada. Apartando a la nobleza de los asuntos de Estado, siendo sustituida por los consejeros y secretarios, que procedían de clases medias. Las principales dificultades de su reinado fueron, bancarrotas, dificultades económicas y problemas fiscales. Su reinado coincide con la etapa histórica conocida como el Renacimiento cultural. El cambio que surgió durante su reinado en la cultura no fue tan épico como en el resto de Europa, ya que todavía se conservaron pensamientos medievales. Ejerció de mecenas de muchos proyectos científicos, principalmente, matemáticos, geográficos, cosmográficos y de ingeniería naval. Prueba de ello tenemos la construcción de varios prototipos de barcos de vapor. Fundó la primera Academia de Matemáticas y Delineación de Europa junto al Palacio Real en 1583. Mandó traducir textos científicos del latín al castellano. Creó un gabinete de alquimia y creó la biblioteca del monasterio del Escorial. La cirugía y la urología fueron objeto de estudio de esta época, por ejemplo las enfermedades de los riñones. Se realizaron estudios para el análisis de las aguas del imperio y se realizaron estudios sobre la peste y sus remedios. Tuvo varios matrimonios, que son prueba de su política exterior de mantener y proteger su imperio a la vez que ampliarlo. María Manuela de Portugal, 1543. La madre de su primer hijo Carlos y su prima. María I Tudor, reina de Inglaterra, 1554. Isabel de Valois, francesa, 1559. Ana de Austria, su sobrina 1570. Madre de su heredero Felipe III. La unidad religiosa fue otro de los aspectos que dominó durante su reinado, haciendo frente a el protestantismo, inglés, francés, holandés. El Islam, las amenazas de las incursiones berberiscas y turcas en las costas mediterráneas. Creación de la Liga Santa frente al Imperio Otomano. Aumentar las fronteras de España, era aumentar las fronteras del catolicismo. Se consideró en esta época a España como la primera línea de lucha contra el Islam. Muere en Madrid, en el monasterio de San Lorenzo del Escorial el 13 de septiembre de 1598. A lo largo de su vida tiene 4 matrimonios que marcan su vida, su política de expansión del territorio. Su primer matrimonio es con María Manuela de Portugal, que era prima segunda de este. Se casaron el 12 de mayo de 1543 en Salamanca, cuando los dos tenían tan solo 16 años. Este matrimonio dura tan solo 2 años, ya que María de Portugal muere al dar a luz al primogénito de Carlos, en 1545. Este matrimonio tiene una visión política, ya que, al casarse con la infanta de Portugal,
crea una alianza con Portugal contra las guerras en el norte de Europa. Además de una posible unión territorial, al ser María la heredera del Reino de Portugal, uniendo así la península ibérica. El segundo matrimonio se produce con María I de Inglaterra. Teniendo 27 años, decide casarse con María Tudor, como era conocida, o María I de Inglaterra, siendo esta prima de su padre. Se casan el 25 de julio de 1554 en la Catedral de Winchester. La duración del matrimonio fue corta también, solo duró 4 años, ya que María murió. Esta unión también fue política, con unas cláusulas matrimoniales muy rígidas. Felipe II debía respetar las leyes, derechos y privilegios del pueblo inglés, además de no pedir ayuda para sus guerras, teniendo en cuenta que si el matrimonio tenía un hijo, se convertiría en rey de Inglaterra. Al casarse conseguiría el apoyo de Inglaterra contra los Países Bajos y a su vez conseguiría aislar a Francia, uniendo también así los territorios de Flandes, Borgoña e Inglaterra bajo la misma corona y defendiéndose de las pretensiones francesas. Por otro lado, María I de Inglaterra conseguiría el apoyo de Felipe II contra los protestantes. Felipe solo regresaba al lado de su esposa siempre para pedirle soldados y dinero para financiar sus campañas. Fruto de este matrimonio no nació ninguna descendencia. Como anécdota puedo comentaros que, en cada visita que Felipe II realizaba a María I de Inglaterra, al poco tiempo ella presentaba el vientre abultado como si estuviera embarazada y anunciaba su embarazo. Posteriormente los médicos no sabían la explicación y se comentaba que eran embarazos psicológicos o retención de líquidos. El tercer matrimonio fue con Isabel de Valois. Isabel de Valois era la princesa de Francia, y este matrimonio fue un acuerdo tras la victoria de España sobre Francia en la batalla de Saint-Quentin. La boda se celebró en París el 22 de junio de 1559. Era hija del rey francés Enrique II y Catalina de Médici. Fruto de este matrimonio tuvo 2 hijas, Isabel Clara Eugenia y Catalina Micaela. Fue una esposa muy cariñosa y un gran apoyo importante para su marido. La reina murió en el parto de su segunda hija, que también murió a las pocas semanas del nacimiento. Este matrimonio visto políticamente fue un acto realizado tras una victoria sobre Francia, pudiendo tener pretensiones de gobierno y convertirse en rey de Francia, además de asegurarse la paz con el reino vecino y el fin de todas las pretensiones francesas sobre los territorios de los Países Bajos. El cuarto matrimonio fue con Ana de Austria. Este matrimonio fue fruto de la búsqueda de un heredero, ya que su hijo Carlos había muerto, y así asegurarse una descendencia. Ana era su sobrina y prima. Este matrimonio buscaba fortalecer los lazos de amistad entre las dos ramas de la familia Habsburgo, la española y la austríaca. Ana de Austria era 20 años menor que el rey Felipe II. Se casa el 4 de mayo de 1570 en Praga. Fruto de este matrimonio nacieron 4 hijos y una hija, Fernando, Carlos Lorenzo, Diego Félix, Felipe y María. Tuvo 2 amantes. Isabel Osorio, quien fue dama de compañía de su hermana, con la que tuvo 2 hijos, Bernardino y Pedro. Eufrasia de Guzmán, con la que tuvo un hijo y una hija. Tuvo varios conflictos en España, que tuvo que sofocar durante su reinado. Los más importantes fueron: problema dinástico, el príncipe Carlos, hijo que tuvo con su primera esposa, estaba caracterizado por un desequilibrio mental, según se dice probablemente de origen genético, era débil y enfermizo. Estuvo al frente de conspiraciones junto con los nobles flamencos contra su padre, además de intentos de asesinato en público contra el duque de Alba. Fue detenido, procesado y encerrado por su propio padre dentro de sus aposentos. Murió en el castillo de Arévalo en 1568, de inanición, ya que se negaba a comer. Esto hizo del reinado de Felipe II bastante agotador y generó un problema dinástico, al no tener heredero. Rebelión de las Alpujarras, 1568 a 1571. En 1567 el presidente de la Real Chancillería de Granada don Pedro de Deza, proclama la pragmática, bajo orden de Felipe II, un edicto por el cual se limitaban las libertades religiosas, lingüísticas y culturales de la población morisca, la cual provocó una rebelión de los moriscos de las Alpujarras. Cuando se consiguió vencer a los sublevados, los moriscos supervivientes fueron deportados a varios puntos del resto de la corona de Castilla. Además de las deportaciones, muchos de estos moriscos supervivientes fueron vendidos como esclavos dentro de España. La victoria fue llevada a cabo gracias a don Juan de Austria, hermano del rey Felipe II,
quien entró a fuego y sangre en las Alpujarras, destruyendo todo a su paso y pasando a cuchillo a todos los hombres, haciendo prisioneros a los niños, mujeres y ancianos que encontró a su paso. Esta rebelión era una gran preocupación para el rey Felipe II, ya que podía transformarse en un levantamiento generalizado de todos los moriscos de sus estados, concertándose el levantamiento con un posible apoyo del Imperio Otomano y sus aliados al norte de África. Alteraciones de Aragón, se llama así a todos los eventos sucedidos durante el reinado de Felipe II en Aragón. Fueron diversos los eventos, constantes pleitos y desacuerdos con el rey que desembocan en el asedio de la ciudad de Teruel, con la rendición posterior de la plaza, 1572. El despótico tratamiento de los vasallos por parte de los señores y la represión de las revueltas con mano dura, protestas por el abuso del privilegio de los 20, enfrentamientos violentos entre montañeses y moriscos. El encierro de Antonio Pérez, quien fue secretario personal del rey Felipe II, acusado de asesinato, por parte de la Inquisición. Fueron distintos problemas que el ejército de Felipe II tuvo que sofocar en la región de Aragón. Con respecto a su política exterior, cabe destacar que tuvo varios enfrentamientos también y que prácticamente fueron heredados de enfrentamientos que su padre no terminó de sofocar. Guerras con Francia. Tuvo varios enfrentamientos con Francia, por el apoyo que ésta daba a los rebeldes flamencos. Como fin de estos enfrentamientos puedo citar la batalla de San Quintín, sucedida el 10 de agosto de 1557, donde el ejército francés es derrotado y se firma la paz de Cateau-Cambrésis, tratado por el cual Francia reconoce la supremacía española y los intereses españoles en Italia se ven favorecidos. Además, se firma el matrimonio de Felipe II con Isabel de Valois. El rey Felipe II, como conmemoración a la batalla de San Quintín, manda construir el monasterio de San Lorenzo del Escorial, ya que la batalla tuvo lugar el día de San Lorenzo. Destacando que la planta inferior del monasterio está construida en forma de parrilla simbolizando el martirio de San Lorenzo en la hoguera. Este monasterio fue considerado la octava maravilla del mundo. Guerra en los Países Bajos. Como herencia de su padre, recibió los Países Bajos en unión con el Franco Condado, siendo un punto estratégico en su defensa del imperio contra Francia, a la misma vez siendo un punto de debilidad del imperio. Los dos problemas principales es que veía al rey Felipe II como rey extranjero, no como a su padre Carlos V, que había nacido en Gante. Además se estaba fraguando un problema con el choque religioso en Flandes, el protestantismo contra el catolicismo. El rey se encaró a los nobles rebeldes que pedían una mayor autonomía y a los protestantes que exigían el respeto a su religión, dando inicio a la Guerra de los 80 años. Tras varios intentos de negociación con Guillermo de Orange y varios nobles por parte de la hermana del rey Margarita de Parma, el rey Felipe II optó a aplicar la fuerza y mandó al duque de Alba al mando de su ejército a sofocar la rebelión, ajusticiando a los nobles rebeldes. Los rebeldes nombraron a Francisco de Anjou como soberano y el rey Felipe nombró a Luis de Requesens, Juan de Austria y a Alejandro Farnesio para que consiguieran el sometimiento de las provincias levantadas en armas. Alejandro Farnesio consiguió la obediencia de gran parte del territorio al rey Felipe II, pasando las 17 provincias conjuntamente a manos de la hija del rey Felipe a su muerte. Problemas con Inglaterra. El rey Felipe II luchó contra la corona inglesa por varios motivos religiosos, ya que ésta ofrecía apoyo a los nobles rebeldes flamencos y por los problemas que los corsarios ingleses planteaban a los barcos españoles venidos de tierras americanas robando mercancías en la zona del Caribe. Con la ejecución de la reina católica de Escocia, María Estuardo en 1588, se decidió a mandar a la llamada Armada Invencible, la cual fracasó en su cometido, siendo esta frustrada por una gran tormenta y posibilitó libertad al comercio inglés y neerlandés y un mayor número de ataques a los puertos españoles. Como anécdota incluyo una frase del rey Felipe II cuando supo de la derrota de su llamada Armada Invencible: yo envié mis naves a pelear contra los hombres, no contra los elementos. La flota española se preparó para la invasión de Inglaterra, pero en ningún momento la invasión llegó a buen puerto. Guerras con el Imperio Otomano. Este enfrentamiento también fue otro enfrentamiento heredado de su padre Carlos V. En 1560 la flota turca había derrotado a los cristianos en la batalla de los Gelbes. En 1565 la flota turca sitia Malta, en un intento fallido de conquista, pero se convierte en uno de los asedios más importantes de la historia militar. En 1570 los turcos inician la expansión atacando varios puertos venecianos del Mediterráneo y conquistan Chipre además de poner sitio a Nicosia. A partir de esta toma,
Se forma la Liga Santa entre el Papa Pío V y el rey Felipe II, que formó una armada para enfrentarse a los turcos. El enfrentamiento tuvo lugar en el Golfo de Lepanto el 7 de octubre de 1571, librándose la conocida Batalla de Lepanto, y acabando en una gran victoria de los aliados católicos. En esta batalla participa nuestro famoso escritor Miguel de Cervantes. Posteriormente los turcos rehicieron su flota y, una vez más aliados con los piratas berberiscos, enviaron su flota a la toma de Túnez y la Goleta. Por parte española se mandó a don Juan de Austria. Esta batalla es considerada la última gran batalla del Mediterráneo. Al final todo se solucionó mediante la diplomacia, ya que el rey Felipe II estaba repartiendo su poderío militar entre Flandes y los enfrentamientos con los turcos, y el sultán Selim II, sucesor de Solimán el Magnífico, tenía que hacer frente a la guerra con Persia. Firmaron una serie de treguas que consiguieron alejar la guerra del mar Mediterráneo. Conquista de Portugal. El 4 de agosto de 1578, tras la muerte sin descendientes del rey Sebastián I de Portugal, el trono es reclamado por Felipe II, ya que su madre había sido la hija del rey de Portugal. El rey Felipe recibió los apoyos de la nobleza y el alto clero, y el contrincante Antonio, prior de Crato, fue apoyado por la mayoría del pueblo. El prior de Crato se autoproclamó rey a la muerte del rey Sebastián, pero el rey Felipe II envió un ejército al mando de Fernando Álvarez de Toledo, el duque de Alba, para reclamar los derechos de Felipe II al trono. La batalla de Alcántara fue el culmen de una rápida y exitosa campaña militar, y una vez tomada Lisboa, Felipe II fue proclamado rey de Portugal el 12 de septiembre de 1580, logrando la unificación de la península ibérica. Modernizó y reforzó la administración de la monarquía, apartándola de tradiciones medievales. Los órganos de justicia y gobierno también sufrieron reformas. La corte se convirtió en sedentaria, con capital en Madrid. Desarrolló una burocracia centralizada y ejerció la supervisión directa y personal de los asuntos de Estado. Continuó con la expansión en tierras americanas. Se agregan las Islas Filipinas a la corona en 1565, conquistadas por Miguel López de Legazpi, aunque fue Ruy López de Villalobos quien las denominó Filipinas en honor a su rey Felipe II. Se descubrió un archipiélago en el Pacífico Sur frente a Chile, que hoy son conocidas como Nueva Zelanda. Florida fue colonizada en 1565 por Pedro Menéndez de Avilés. Se ampliaron los dominios en África, Mazagán, Casablanca, Tánger, Ceuta y la isla del Perejil. El Imperio español alcanzó su apogeo, siendo la primera vez que un imperio integraba territorios en todos los continentes habitados. Grandes investigaciones científicas patrocinadas por él, como mecenas. Importación de diferentes especies de los territorios americanos, la patata y el tabaco. Creo que por hoy es suficiente. Espero haber podido explicar un poco cómo fue el reinado de Felipe II, rey y emperador. Espero que os haya gustado. Darle like y suscribiros a mi canal para próximos vídeos. Siempre hay que leer sobre el pasado, para entender el presente y poder vivir el futuro, y sobre todo que no pasen desastres y guerras que destruyan la vida. España como país fue muy grande y llegó a tener el imperio donde no se ponía el sol. Os dejo una pequeña frase que me gusta mucho: con 2 gotas de sangre y un rayo de sol, hizo Dios una bandera y se la dio a un español.